2024 fue un año en el que la ciencia nos lanzó varias sacudidas, como fármacos que podrían cambiar la prevención del VIH, planetas y otros descubrimientos astronómicos extraños. Pero, ¿qué ha pasado en 2025? Al margen del avance de la inteligencia artificial, que eso lo dejamos para compañeros como .csv, hoy repasamos los avances científicos más importantes de 2025. Soy Sara Romero, periodista científica y divulgadora, y esto es lo más importante que ha ocurrido este año en ciencia. Quédate conmigo hasta el final, que te espera una sorpresa muy interesante. Empezamos. Así ha sido 2025. ¿Te imaginas una cámara tan potente que en una sola foto capture 10 millones de galaxias? Pues esa cámara existe. Se ha encendido en 2025 y va a grabar una película del universo durante 10 años seguidos. El escenario es el Observatorio Vera Rubin y está en Chile. Usa la cámara digital más grande del mundo, 3200 megapíxeles. Para que te hagas una idea, para ver una sola de sus imágenes a máxima resolución, necesitarías unas 400 teles 4K formando una pared gigante del tamaño de una pista de baloncesto. Y esa imagen es solo una foto de prueba. En su primera gran imagen, Rubin apuntó a la zona del cúmulo de Virgo y capturó unas 10 millones de galaxias de una vez. Muchas de ellas jamás habían sido estudiadas. Lo más loco es que esos 10 millones de galaxias son aproximadamente el 0,05% de los cerca de 20.000 millones de galaxias que captará el Observatorio Rubin durante los 10 años que durará su investigación. Durante su primer año de operaciones, Rubin va a recopilar más datos que todos los demás observatorios ópticos del mundo juntos en toda su historia. Cada noche tomará unas 1000 imágenes, unos 20 terabytes de datos por noche, repasando todo el cielo del hemisferio sur cada 3 o 4 días. Cuando pase una década, habrá registrado unos 40.000 millones de objetos y habrá hecho trillones de mediciones. Todo eso se va a usar para hacer algo nunca visto. ¿Y para qué servirá esto? No solo será algo bonito, sino poderosísimo a nivel astronómico. Con estos datos, los científicos esperan entender mejor la materia oscura y la energía oscura, esas cosas invisibles que forman la mayor parte del universo, pero que casi no entendemos. Seguir el movimiento de asteroides y cometas casi en tiempo real, mejorando muchísimo la defensa planetaria, es decir, enterarnos antes si algo grande viene hacia la Tierra, detectar eventos rarísimos como supernovas, fusiones de estrellas o fenómenos que ni siquiera sabemos que existen todavía. De hecho, en sus primeras noches de prueba ya identificó más de 2000 asteroides desconocidos en nuestro propio sistema solar. Y se espera que llegue a descubrir 5 millones de asteroides nuevos en total, 5 veces más que todos los encontrados en los últimos 200 años. ¿Y por qué es una de las noticias más importantes del año? En resumen, el Observatorio Vera Rubin es como encender por primera vez una GoPro gigante apuntando al cosmos y que nos revelará cosas que hoy ni siquiera podemos imaginar. Si bien telescopios espaciales como el Hubble y el James Webb están diseñados para observar profundamente el espacio, el Vera Rubin explorará ampliamente el cielo austral, detectando la mayoría de las diminutas rocas del sistema solar y ayudándonos a comprender la rapidez con la que se expande el universo. ¿Por qué importa? Porque Rubin transformará la astronomía al generar el mayor archivo abierto de datos del cielo dinámico. El primer bebé con una terapia CRISPR hecha a medida. Imagina que tu bebé o el bebé de alguien conocido nace con una enfermedad genética tan rara y tan grave que la mitad de los niños como él mueren en los primeros meses de vida. Esta deficiencia impide que el cuerpo procese proteínas y el bebé va acumulando amoníaco tóxico en la sangre hasta que esto acaba dañando su cerebro de forma irreversible. Es una deficiencia tan rara que afecta apenas a 1 de cada 1,3 millones de personas. Y no hay cura.
Solo dietas extremas, fármacos muy agresivos. Ahora imagina que los médicos te dicen: mira, podemos intentar algo que nunca se ha hecho en ningún ser humano, una terapia genética CRISPR personalizada, diseñada para la mutación que tiene tu hijo. Eso es exactamente lo que ha pasado con un bebé en Estados Unidos que nació en agosto de 2024. KJ Muldoon se ha convertido en la primera persona del mundo en recibir una terapia CRISPR diseñada ex professo para él. Cuando vieron la mutación concreta de KJ, propusieron a sus padres diseñar una terapia a medida, basada en CRISPR, pero solo para corregir el error específico de su ADN. Las dos terapias CRISPR aprobadas hasta ahora son, digamos, talla única. Apagan por completo un gen concreto. Pero aquí el problema era distinto. El gen está roto y hay que arreglarlo. Y además, cada paciente puede tener una rotura distinta. El equipo usó una variante de CRISPR llamada edición de bases. En vez de cortar el ADN, cambian una sola letra del código genético. En KJ, una de sus mutaciones, llamada Q335X, había sido ya relacionada con la enfermedad. Entonces diseñaron una terapia que viaja hasta el hígado y corrige esa letra incorrecta en el gen CPS1. Lo impresionante es el tiempo. Tuvieron la terapia lista en unos 6 meses desde su nacimiento. KJ recibió 3 dosis, una entre los 6 y 7 meses de vida y 2 más en los meses siguientes. Los médicos explicaron que las 3 dosis no causaron efectos secundarios graves al niño. Y los resultados pues ya empiezan a notarse. KJ puede comer más proteínas sin que el amoníaco se dispare, necesita menos medicación para limpiar el nitrógeno de su sangre y, lo más importante o emocionante de todo, está alcanzando hitos del desarrollo. Ha empezado a sentarse solo, algo que probablemente no podría haber hecho si no se hubiera tratado la enfermedad. Este caso marca un hito histórico. Demuestra que las terapias génicas ultra personalizadas ya no son solo teoría, son una realidad, probablemente una de las noticias más esperanzadoras para la medicina del futuro. En los próximos años, el mayor enemigo de los satélites, de tu GPS y hasta de la red eléctrica, pues no va a ser un hacker, va a ser el Sol. Por eso, IBM y la NASA han creado una IA que literalmente mira al Sol a los ojos y predice sus ataques de ira con horas de antelación. Se llama Surya y puede cambiar cómo nos defendemos de las tormentas solares. ¿Por qué nos debería importar el tiempo espacial? Las llamaradas solares y las eyecciones de masa coronal son explosiones brutales en la superficie del Sol. Cuando una de estas va dirigida a la Tierra, puede freír satélites, desorientar sistemas de navegación de aviones, provocar apagones eléctricos masivos y aumentar la radiación que reciben los astronautas. Cuanto más dependemos de tecnología y más gente mandamos al espacio, más peligrosas se vuelven estas tormentas solares. El problema es que predecirlas es muy difícil. Si predecir el tiempo en la Tierra ya es complicado, predecir el tiempo en el Sol, pues aún peor. Aquí es donde entran IBM y la NASA. Han creado un modelo de IA llamado Surya, que significa Sol en sánscrito, y esta IA se alimenta de las imágenes del satélite Solar Dynamics Observatory, el SDO, que lleva 15 años mirando al Sol y tomando fotos religiosamente cada 12 segundos. Durante el entrenamiento usaron 9 años de esos datos continuos, imágenes de distintas longitudes de onda, temperaturas, actividad magnética, un montón de capas de información que a los humanos nos costaría muchos años procesar. Surya hace algo que nosotros no podemos. Absorbe toda esa avalancha de datos crudos y aprende por sí sola cómo se comporta el Sol. A nivel técnico, Surya es un modelo fundacional de 360 millones de parámetros, diseñado para entender la personalidad del Sol. Usa datos de 2 instrumentos clave del SDO: la Atmospheric Imaging Assembly, la AIA, que observa la corona solar, la atmósfera externa del Sol, en varios colores y temperaturas, y también
el Helioseismic and Magnetic Imager, el HMI, que mide las oscilaciones y el campo magnético de la superficie solar. Con todo esto, la IA aprende a predecir cómo va a evolucionar la superficie del Sol, a anticipar llamaradas solares violentas y estimar el viento solar y otras características de la actividad del Sol. En las pruebas que ya se han hecho, Surya fue capaz de predecir si una región activa del Sol iba a lanzar una llamarada con hasta 2 horas de antelación, y lo hizo con una mejora del 16% respecto a las herramientas actuales. 2 horas pueden parecer poco, pero en espacio-tiempo es oro puro. Recuerda que la luz del Sol tarda unos 8 minutos en llegar a la Tierra. Eso significa que cuando una llamarada ya ha explotado, durante esos 8 minutos estamos ciegos a lo que acaba de pasar. Con una IA como Surya no solo vemos lo que está ocurriendo ahora, sino que podemos prever lo que va a pasar hasta 1 o 2 horas en el futuro. Eso da tiempo para poner a los satélites en modo seguro, para reconfigurar rutas de vuelos, para proteger a los astronautas y sondas espaciales, preparar redes eléctricas frente a posibles picos y apagones. Vamos, y lo mejor es que Surya es de código abierto y los modelos y datos están disponibles en plataformas como GitHub y Hugging Face para que otros equipos científicos lo mejoren y lo reutilicen. Algo curioso, los investigadores intentaron enseñarle a Surya algunos comportamientos raros del Sol, como que rota más rápido en el ecuador que en los polos, pero descubrieron algo alucinante. La IA aprendía sola estos patrones físicos a partir de los datos, mucho mejor que cuando se los forzaban a mano. Es decir, no solo está reconociendo imágenes, está captando las reglas de cómo evoluciona nuestra estrella. Increíble, ¿verdad? Vamos con la cuarta gran noticia de este año. Los avances hacia la desextinción, o dicho de otra forma, el plan real para traer de vuelta animales tipo Parque Jurásico. Nos vamos a centrar en la compañía Colossal Biosciences, una startup que quiere resucitar al mamut lanudo para el año 2028, ojo, y que este año ha dado varios pasos muy llamativos. Primero, en mayo revelaron un ratón lanudo estilo mamut y en julio anunciaron que van a por un pájaro gigante extinguido, el moa de Nueva Zelanda. ¿Qué han conseguido hasta ahora y qué significa realmente desextinguir una especie? Vamos por partes. La presentación que acaparó más titulares fue la del ratón lanudo. Para acercarse al espectacular mamut no empezaron con un elefante, sino con un ratón. El ratón lanudo tiene un pelaje mucho más largo y más denso y con un tono anaranjado. Lo más llamativo quizá es que presenta cambios en el metabolismo de lípidos, es decir, en cómo el cuerpo gestiona las grasas para resistir el frío. En lugar de meter genes de mamut, a lo loco, lo que han hecho es mucho más fino. Analizaron el ADN de 59 mamuts de distintas especies de entre 3.500 y 1,2 millones de años de antigüedad. Los compararon con más de 120 genomas de elefantes actuales asiáticos y africanos para identificar qué variantes genéticas estaban siempre en los mamuts, pero no en los elefantes. Buscaron las mismas familias de genes en ratón, porque ratón y elefante, aunque estén muy lejos evolutivamente, comparten muchos genes que controlan cosas como la longitud del pelo o incluso la adaptación al frío. Luego aplicaron un combo de 3 tecnologías de edición genética para hacer 8 ediciones simultáneas en 7 genes del ratón. Resultado: pelos hasta 3 veces más largos. Y también tocaron otros genes que afectaban a la textura y a la estructura del pelo, por lo que los ratones crecieron con bigotes rizados y un pelaje más grueso y más lanoso. Este ratón no es un híbrido raro, sigue siendo un ratón, pero con un pack de rasgos de mamut instalados. Y no se han quedado solo con el ratón lanudo. En verano anunciaron su 5ª especie de desextinción, el moa, uno de los pájaros más grandes que ha caminado sobre la Tierra.
Los moas eran aves gigantes y sin alas que vivían en Nueva Zelanda. Algunas especies llegaban a medir 3,6 metros de alto y pesar más de 230 kilos. Sin embargo, cuando los humanos llegaron a Aotearoa, Nueva Zelanda, hace unos 800-900 años, todas las especies se extinguieron en menos de 150 años. Oh vaya, ya fuese por la caza o por la destrucción de su hábitat. Ahora Colossal, en un proyecto liderado por un centro de investigación maorí, quiere hacer una desextinción funcional del moa. Ya han muestreado más de 60 huesos y están reconstruyendo genomas de varias especies, no solo del moa gigante. Su objetivo no es clonar un moa perfecto del pasado, sino crear aves modernas que recuperen el papel ecológico que tenían. Suena a ciencia ficción. Y los propios científicos admiten que los beneficios ecológicos reales pues tardarían más de una vida humana en verse. Pero mientras este proyecto avanza, están construyendo una caja de herramientas de desextinción que incluye incluso proyectos de úteros artificiales y huevos artificiales para no depender siempre de madres sustitutas. Eso sí, para la mayoría de expertos, si suena demasiado bueno para ser verdad, es probable que lo sea. ¿Estamos a punto de ver mamuts caminando por Siberia? Pues no. Y ya veremos lo que le depara al futuro de estas tecnologías genéticas. China mantiene plasma de fusión durante más de 1000 segundos. Imagina que en lugar de quemar gas o carbón pudiéramos tener en la Tierra un pequeño sol que produjera energía casi ilimitada, sin CO2 y con poquísimos residuos. Pues la quinta gran noticia científica del año va justo de eso. China ha conseguido mantener un anillo de plasma de fusión estable durante más de 1000 segundos. Y aunque suene algo técnico, es un paso clave hacia reactores de fusión que realmente sirvan para generar electricidad. En este 2025, China batió un récord mundial encendiendo su sol artificial y manteniéndolo estable durante exactamente 1066 segundos. El reactor chino logró mantener un anillo de plasma súper caliente durante 17 minutos seguidos, un récord mundial en estabilidad y en duración. Y esto importa muchísimo si queremos algún día enchufar nuestra casa a la misma física que alimenta el sol. ¿Qué es exactamente un sol artificial? El experimento se llama EAST, Experimental Advanced Superconducting Tokamak. Tokamak es el nombre de un tipo de reactor de fusión con forma de donut gigante. Dentro de ese donut, en lugar de bizcocho, hay plasma, un gas tan caliente que los átomos se rompen y los núcleos pueden fusionarse. La fusión es lo que hace el Sol. Toma núcleos ligeros, los aplasta juntos y libera una enorme cantidad de energía. En la Tierra no tenemos la gravedad del Sol, así que compensamos con temperaturas aún más altas y con campos magnéticos brutales para mantener ese plasma flotando, sin tocar las paredes. Por eso a estos reactores se les llama sol artificial o soles artificiales. Es un avance histórico, porque en este nuevo experimento, además de mejorar el control del plasma, también doblaron la potencia del sistema de calentamiento. ¿Sacaron energía a la red eléctrica? No, porque hoy por hoy todos los tokamak, incluido EAST, gastan más energía de la que producen. Pero la duración es muy importante. Para que una central de fusión del futuro sea útil en la vida real, no basta con encenderla un momentito y ya está. Necesitamos que el plasma esté muy caliente, que sea muy denso y se mantenga en ese estado durante miles de segundos, es decir, de manera casi continua. Solo así tendrás una reacción que pueda alimentar una turbina, generar electricidad y hacerlo de forma estable. Este récord de 1066 segundos es precisamente una prueba de que vamos aprendiendo a hacer la parte más complicada. ¿Y qué pinta esto en el futuro de la fusión? Bueno, China no está sola. EAST es uno de los varios tokamak que hay en el mundo y sus datos alimentan proyectos internacionales como ITER, el gran reactor experimental que se construye en Francia, y que debería arrancar como pronto en 2039. ITER no será aún una central eléctrica, pero sí el banco de pruebas gigante para demostrar fusión sostenida y preparar el camino a las primeras plantas comerciales. Entonces,
¿Por qué este récord de China es tan importante? Porque demuestra que podemos mantener el plasma estable más de 1000 segundos en un tokamak real, lo que nos acerca a la condición necesaria para que un reactor pueda producir energía de manera continua y no solo en destellos. Si algún día enchufamos nuestras ciudades a energía de fusión, limpia y casi ilimitada, será en parte gracias a récords como este. Aprender a mantener un pequeño sol encerrado en un donut magnético durante todo el tiempo que haga falta. Imagina un ordenador tan delicado que necesita estar casi al cero absoluto y tan potente que en principio podría resolver problemas imposibles para cualquier superordenador clásico. Ahora imagina que un país decide que va a construir uno sin traer de fuera ninguna pieza. Eso es justo lo que acaba de hacer Japón y por eso es nuestra sexta gran noticia del año. Ni el chip, ni los cables, ni los refrigeradores, ni el software se han importado del extranjero. Es un mensaje clarísimo. También podemos jugar en la Liga Cuántica Mundial, ha dicho Japón. Pero, ¿qué es lo que han construido exactamente? El sistema está instalado en el Centro de Información y Biología Cuántica de la Universidad de Osaka. Es un ordenador cuántico basado en qubits superconductores, pequeños circuitos metálicos que cuando los enfrías casi al cero absoluto pierden toda resistencia eléctrica y empiezan a comportarse como sistemas cuánticos controlables. El chip cuántico lo ha desarrollado el instituto japonés Raiken, uno de los centros científicos más potentes del país. Pero lo relevante es que no es solo el chip. El paquete del chip, donde se monta, los escudos magnéticos, los filtros de infrarrojo y de banda, los amplificadores de bajo ruido, todo el entramado de cables, todo, absolutamente todo, se ha diseñado y fabricado en Japón. No es solo un ordenador, es una cadena industrial cuántica completa. Pero un ordenador cuántico no es solo hardware raro, necesita también un ecosistema de software único y Japón ha desarrollado también su propio stack abierto llamado Octopus. ¿Qué incluye? El motor para ejecutar programas cuánticos, los módulos de nube, la interfaz gráfica y las herramientas para controlar el hardware cuántico desde los sistemas clásicos. Y todo es open source. Y también Made in Japan. Eso significa que investigadores, empresas e incluso desarrolladores pueden programar, lanzar y monitorizar experimentos cuánticos sobre un sistema real, sin depender del software de otros países. Y sí, el ordenador se ha mostrado ya al público. Se presentó en la Expo 2025 de Osaka, donde la gente podía conectarse por la nube y ejecutar programas cuánticos básicos en la máquina en tiempo real. Ahora podrías pensar, vale, pero ya hay otros países que tienen ordenadores cuánticos, como Estados Unidos. Entonces, ¿qué tiene de especial este? Dos cosas clave. Primero, la independencia tecnológica. Japón ha demostrado que puede diseñar absolutamente todo. Segundo, el ecosistema. Detrás de esa máquina hay una red de socios japoneses, empresas de microfabricación, software cuántico, consultoras de ingeniería, gigantes como Fujitsu. Este proyecto ha servido para alinear a toda una industria alrededor de la cuántica. Y eso acelera muchísimo lo que van a poder construir después. ¿Qué podrá hacer un ordenador así? Los ordenadores cuánticos actuales, incluido este, todavía no superan sistemáticamente a los mejores superordenadores del planeta en problemas prácticos, pero abren la puerta a cosas como diseñar nuevos materiales o baterías, simular moléculas para descubrir fármacos o mejorar algoritmos de machine learning con enfoques híbridos. Cada qubit extra multiplica de forma explosiva el espacio de estados que se puede explorar en paralelo, pero también, obviamente, se multiplican los errores. Por eso ahora mismo la carrera está en dominar el hardware, en reducir las tasas de errores y desarrollar buena corrección cuántica antes de escalar a miles o a millones de qubits.
Tracy Atlas es el tercer visitante interestelar del que hemos tenido noticia, después de Oumuamua en 2017 y de 2I Borisov en 2019. El 19 de diciembre, este trozo de hielo y roca que no nació en nuestro sistema solar, el cometa 3I Atlas, cruzó a toda velocidad cerca de nosotros, pasando a 270 millones de kilómetros de la Tierra. ¿Qué es 3I Atlas? El objeto se descubrió el 1 de julio de 2025 con el telescopio Atlas de Chile, un sistema financiado por la NASA para buscar objetos que puedan suponer un peligro para la Tierra. Su nombre lo dice todo. El 3 porque es el tercer objeto interestelar conocido, la I de interestelar porque viene de fuera del sistema solar y Atlas porque es el programa que lo descubrió. Y sabemos algo muy claro, es un cometa. Tiene un núcleo helado rodeado por una coma, esa nube borrosa de gas y polvo que se forma cuando se calienta cerca del Sol y empieza a liberar material. ¿Y cómo sabemos que no es de nuestro sistema solar? Por su trayectoria y su velocidad. 3I Atlas sigue una órbita hiperbólica, es decir, no está ligado por la gravedad del Sol, no da vueltas en una órbita cerrada, solo entra, pasa y se va. Cuando lo detectamos ya estaba dentro de la órbita de Júpiter y venía a unos 221.000 km/h. Al acercarse al Sol, la gravedad lo aceleró hasta unos 246.000 km/h en el perihelio, su punto más cercano. Luego empezó a frenar un poco al alejarse, pero cuando salga de nuestro sistema solar se irá más o menos a la misma velocidad con la que entró. Camino de nuevo al espacio interestelar y, por si te lo estás preguntando, no es peligroso. ¿Por qué está la ciencia tan obsesionada con él? Porque 3I Atlas es literalmente un trozo congelado de otro sistema planetario. Tom Statler, científico de la NASA, lo llama una ventana al pasado profundo, anterior incluso a la formación de la Tierra y del Sol. Lo están observando prácticamente todos, el Hubble y James Webb, misiones alrededor de Marte como Mars Express, el Trace Gas Orbiter, MRO, la misión JUICE camino de Júpiter, telescopios en Tierra como Gemini Norte y Gemini Sur. ¿Y qué han encontrado hasta ahora? Una coma muy activa, con agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono y otros gases volátiles. Una química rara, proporción de CO2-agua distinta a la de nuestros cometas, pero con propiedades inusuales, y gas enriquecido en níquel con poco o nada de hierro cuando normalmente vienen juntos. Visualmente también es espectacular. En septiembre, imágenes desde Gemini Sur, lo mostraban con un tono rojizo. Meses después, desde Gemini Norte, aparece con un resplandor verde tenue causado por carbono diatómico calentado en la coma. Ese cambio de color nos dice qué moléculas se están evaporando a distintas temperaturas. Es como hacerle un análisis de sangre químico a un objeto que nació alrededor de otra estrella. Y aquí viene una parte muy poco conocida, pero importantísima. La International Asteroid Warning Network, que agrupa a la NASA, la ESA y más de 23 países, está usando 3I Atlas para hacer el mayor ejercicio de defensa planetaria de la historia. Durante 2 meses, observatorios de todo el mundo y sondas espaciales como la ExoMars TGO, MRO, la Mars Express, JUICE, han coordinado sus datos para triangular su posición y trayectoria con la máxima precisión posible. La idea es que si algún día aparece un cometa de verdad peligroso, seamos capaces de detectarlo rápido, seguirlo bien y decidir qué hacer. Antes de que sea tarde, claro. 3I Atlas no es una amenaza, pero es el objetivo perfecto para probar telescopios, algoritmos, redes de alerta y todo tipo de protocolos de coordinación global. No es un filtro, no es IA, no es Photoshop. Este año vimos nacer un color nuevo. Solo 5 personas en todo el mundo han visto este color. No puedes fotografiarlo, no puedes imprimirlo, no puedes ponerlo en una pantalla. Para verlo, literalmente tienen que apuntarte un láser a la retina y hackear la manera en la que tu cerebro construye el color. Ese color se llama holo y cambia lo que pensábamos que era posible ver.
Pero, ¿qué vería el cerebro si consiguiéramos mandar una señal que viniera solo de los conos M, algo que la naturaleza nunca hace? Para probarlo, el equipo desarrolló un sistema de láser llamado Oz Vision System, en honor a la ciudad Esmeralda del Mago de Oz. Paso 1. Mapear la retina de cada participante para identificar uno a uno qué conos eran S, M o L. Paso 2. Usar un láser ultra preciso para enviar micropulsos de luz a un grupito de unos 1000 conos M, sin tocar a los otros. Pero funcionó. Los 5 participantes, 3 de ellos eran científicos, describieron haber visto un color que no se parecía a nada de su experiencia previa. Era un azul verdoso con una saturación sin precedentes. Vale, pero ¿cómo compruebas que de verdad está fuera del rango normal? Pues hicieron experimentos de correspondencia de color. Mostraban holo con el láser en la retina y al lado un haz de color verde azulado normal, al que podían añadir o quitar luz blanca para cambiarle la saturación. Lo que encontraron fue muy sutil, pero poderoso. Si añadían el color blanco a holo, es decir, lo desaturaban, llegaba a un punto en el que ese color coincidía con el láser verde azulado normal. Eso significa que holo es como una versión del verde azulado, pero con una saturación que ninguna combinación de luz real puede generar en un ojo humano. ¿Y por qué es importante este nuevo color? Pues por varias razones. Demuestra que el límite de nuestros colores no está en la luz, sino en la biología. Al saltarnos la regla de siempre se activan varios tipos de conos, vemos que el cerebro es capaz de construir experiencias visuales más allá de lo que la naturaleza le ofrece. Otro. Es una herramienta brutal para estudiar la visión. El sistema Oz permite aislar y estimular grupos específicos de fotorreceptores en personas conscientes y en tiempo real. Eso abre el camino para entender mejor cómo se dañan los conos en enfermedades visuales y cómo podríamos prevenir o tratar esa pérdida. En resumen, el experimento de holo nos recuerda que el color no es una propiedad fija del mundo, sino un lenguaje entre la luz, los ojos y el cerebro. Y que si aprendemos a hablar ese lenguaje célula a célula, podemos no solo ver un nuevo color, sino redefinir lo que significa ver. Imagina que el sueño de los alquimistas, convertir plomo en oro, se hace realidad. No en un caldero, sino en un túnel de 27 kilómetros cerca de Ginebra. Esa es la historia de nuestra novena gran noticia del año. El CERN ha convertido plomo en oro durante fracciones de segundo. En el Gran Colisionador de Hadrones este año han conseguido algo que suena a fantasía medieval: tomar núcleos de plomo y transformarlos en núcleos de oro, sin magia, solo con física extrema y velocidades cercanas a la de la luz. Sí, se ha hecho realidad la alquimia, pero no de la forma que imaginas, seguro. El LHC en el CERN acelera núcleos de plomo hasta 99,999993% de la velocidad de la luz. Normalmente pensamos en choques frontales, donde se recrea un plasma de quarks y gluones similar al universo microsegundos después del Big Bang. Pero aquí el truco está en otra cosa. Los casi choques son encuentros en los que los núcleos de plomo pasan rozando, no llegan a tocarse, pero generan unos campos electromagnéticos brutales. Esos campos se pueden describir como un pulso muy intenso de fotones, un flash de luz subatómica que atraviesa al otro núcleo. Cuando ese pulso de fotones golpea el núcleo de plomo, puede ocurrir un proceso llamado disociación electromagnética. Traducción al lenguaje no físico. El núcleo de plomo, con 82 protones, vibra internamente. Esa excitación hace que pierda algunas partículas, neutrones, fotones y, crucialmente, protones. Si pierde 3 protones, de 82 bajas a 79. Un núcleo con 79 protones tiene un nombre muy conocido: oro.
El experimento ALICE, uno de los grandes detectores del LHC, ha conseguido medir sistemáticamente la firma de esa transformación, plomo a oro, en estos casi choques. Es la primera vez que se observa y analiza este tipo de transmutación nuclear con tanto detalle en el LHC. ¿Y cuánto oro se consigue? Aquí viene la parte anticlimática para cualquier alquimista. Los cálculos de ALICE muestran que el LHC puede crear hasta 89.000 núcleos de oro por segundo a partir de núcleos de plomo en estas condiciones que hemos comentado. Suena muchísimo, ¿verdad? Hasta que haces las cuentas encima de una báscula. Durante el RAN 2 del LHC se estima que se produjeron unos 86.000 millones de núcleos de oro en los 4 grandes experimentos. Eso equivale a unos 29 picogramos de oro. Trillones de veces menos de lo que necesitarías para hacer incluso una motita de oro visible. Y hay un problema extra. Estos núcleos salen hiperenergéticos. En cuanto se forman, chocan contra el propio hardware del LHC, el tubo de vacío, los colimadores, y se vuelven a fragmentar en protones, neutrones y otras partículas. Conclusión: el oro existe solo durante una fracción ínfima de segundo antes de desintegrarse. El CERN lo ha resumido muy bien. El sueño de los alquimistas técnicamente se ha cumplido, pero sus esperanzas de riqueza va a ser que no. Entonces, ¿para qué sirve hacer oro que desaparece? Porque al medir cómo los fotones desintegran ligeramente un núcleo pesado como el plomo, los físicos pueden poner a prueba y mejorar los modelos teóricos de disociación electromagnética, cómo la luz de alta energía hace vibrar y romper núcleos. Entender mejor la estructura interna de los núcleos pesados y cómo responden a campos extremos. Y muy importante para el LHC, predecir las pérdidas de haz. Cada vez que un núcleo pierde protones o pierde neutrones, deja de seguir la órbita ideal y acaba chocando con el acelerador. Esas pérdidas son uno de los límites clave para la potencia del LHC y de cualquier futuro colisionador. Así que, este experimento es importante por 3 razones. Demuestra alquimia moderna real, no como metáfora, sino como un proceso bien medido. Amplía nuestro entendimiento de las interacciones luz-núcleo. Las reacciones inducidas por fotones en núcleos pesados son relevantes para la física nuclear, la astrofísica y para explicar fenómenos extremos en el universo. Y tercero, mejora el rendimiento de los colisionadores del futuro. Afinar estos modelos ayuda a saber cuánta intensidad de haz podemos usar antes de que las pérdidas se vuelvan peligrosas, y eso define hasta dónde podemos llegar al explorar nuevas energías y nuevas partículas. Y finalmente vamos con un bonus: el retroceso climático. No podemos obviar la situación política global que afecta directamente a la ciencia. El campo científico ha sufrido un enorme retroceso en Estados Unidos durante 2025 a causa de las decisiones del presidente norteamericano Donald Trump, que han dañado la infraestructura científica de este país, que históricamente siempre ha sido uno de los que mayor financiación ha puesto en investigación. A lo largo de estos meses, y comenzando con su retirada de la Organización Mundial de la Salud y la salida del Acuerdo Climático de París, las restricciones a la ciencia no han parado. Se han congelado subvenciones, se han detenido proyectos, y esto está teniendo consecuencias a largo plazo. Descubrimientos que no se han llegado a producir, fármacos sin probar, tecnologías sin desarrollar, y esto sin contar la gran desinformación que se está vertiendo al mundo sobre las vacunas, sin ir más lejos. Colocar a antivacunas en los comités asesores de inmunización tampoco le está haciendo ningún bien a la sociedad estadounidense. El presidente Trump seguirá en el cargo como mínimo hasta noviembre de 2028, así que veremos qué sorpresas nos depara el año que viene.
La COP30 celebrada en Brasil acabó con un sabor agridulce. Seguimos pactando mínimos cuando la realidad es que hay que plantarle cara a la situación de forma directa y dejar de evitar rutas que lo único que hacen es demorarnos hacia el verdadero objetivo, mantener el calentamiento por debajo de 1,5 grados centígrados. Y hasta aquí las noticias científicas más importantes de 2025. Si hay algo que une cometas interestelares, colores imposibles y todo lo que hemos visto hoy, es que la ciencia no es una lista de datos, es la historia de cómo estamos ampliando lo que significa ser humanos, lo que podemos ver, lo que podemos entender y lo que podemos construir juntos. Si has llegado hasta aquí, mil gracias, enhorabuena por la paciencia y por hacerle un huequecito a la ciencia y a la historia en tu vida. Por favor, si te ha gustado el vídeo y quieres que más gente se entere de este recopilatorio del año, dale a me gusta, comenta y compártelo con esa persona que siempre te manda cosas de ciencia por WhatsApp. Y ahora te leo. ¿Cuál de todas estas noticias te ha volado más la cabeza? ¿Cuál crees que merece ser la noticia del año? Déjamelo en comentarios, que te leo. Como sorpresa, a partir del año que viene, haré un resumen semanal, obviamente mucho más corto, de lo más destacado de ciencia de la semana. Haremos balance cada 7 días y el vídeo se publicará los lunes a primera hora. Y espero que le deis mucho amor. Hasta entonces, ¡feliz año nuevo!